El trío invisible. La herencia de 5 años perdidos. Llamada a la acción inicial, gancho explosivo. Suscríbete al canal. No te pierdas ni una notificación y dale me gusta si crees en las segundas oportunidades. El gancho explosivo. Esta noche, el multimillonario Hugo Carvajal, el hombre que construyó un imperio y creyó que lo tenía todo, se encontró cara a cara con la única mujer que lo había abandonado. Y junto a ella, 3 pequeños terremotos idénticos con sus mismos ojos azules. 5 años después de un divorcio silencioso, descubrió que no solo era padre, sino padre de trillizos. Ella lo ocultó para protegerlos de su obsesión por el trabajo, pero ahora el destino lo obliga a recuperar 5 años perdidos. ¿Podrá el hombre que solo conocía de negocios aprender a cambiar pañales? ¿Y podrá ella confiar en un corazón que solo late por el poder? La verdad que revela el más pequeño de los trillizos te romperá el alma. Capítulo 1. El frío del whisky y 3 caras idénticas. Hugo Carvajal se encontraba sentado en solitario en el rincón sombrío del bar Salmon Guru, en el barrio de las Letras, en Madrid, con los dedos rodeando un vaso de whisky. El hielo casi se había desvanecido, pero no bebía por el sabor. Apuraba su copa, buscando el silencio. Un respiro fugaz de las implacables exigencias de dirigir el grupo empresarial Carvajal, el imperio de multimillonario que había construido minuciosamente desde cero. Era percibido como un líder implacable, una figura que transformaba empresas en apuros en éxitos rotundos. Sin embargo, esta noche, mientras contemplaba su reflejo en la superficie brillante de la barra, la sensación de poder lo eludía. Experimentaba un profundo vacío. El murmullo del bar se convirtió en un zumbido distante mientras los recuerdos inundaban sus pensamientos. Media década. Habían pasado 5 años desde que se separó de Laura. 5 años desde que salió de aquel juzgado, fingiendo indiferencia. Se reafirmó en ese momento que era lo mejor. Eran inmensamente diferentes. Sus aspiraciones chocaban con el anhelo de ella por una existencia serena y sin complicaciones. Ella buscaba una base sólida, mientras que él prosperaba en la incertidumbre. Cuando sus conflictos llegaron a un punto de ruptura, ella buscó distancia, y él le concedió su deseo. Nunca suplicó, nunca la persiguió, y sin embargo, incluso después de todo este tiempo, seguía siendo incapaz de dejarla ir. Desde entonces, sus relaciones habían sido breves, llenas de mujeres deslumbrantes y salidas lujosas, pero ninguna podía aliviar el dolor en su corazón. Agitó el líquido ámbar en su vaso, dejando escapar una risa seca y sin humor. Quizás este era el coste del éxito. Poseía una riqueza inimaginable, un ático con una vista impresionante del Parque del Retiro, coches de lujo que acumulaban polvo y un próspero imperio empresarial que seguía creciendo. Sin embargo, ¿qué significado tenía todo eso cuando regresaba a un silencio vacío? No había nadie esperándolo. Reinaba el silencio, desprovisto de alegría. Solo espacios vacíos y susurros de lo que una vez fue. Tomó otro sorbo, saboreando el ardor, cuando una risa penetró sus cavilaciones. No era solo risa, era el sonido de su alegría. Laura. Sus dedos se crisparon alrededor del vaso, con creciente intensidad, mientras dirigía su mirada hacia la entrada. Allí estaba ella, junto al umbral, conversando con una amiga. El paso del tiempo no había mermado su encanto. Su cabello castaño rojizo, ahora un poco más corto, enmarcaba elegantemente su delicado rostro. Parecía radiante de felicidad.
Pero lo que hizo que a Hugo se le cortara la respiración fue la escena que se desarrollaba ante él. 3 niños pequeños estaban a su lado, todos iguales. Su cabello oscuro perfectamente peinado, sus diminutas manos aferradas al borde de su abrigo. Hugo sintió un nudo apretarse en su estómago. Sus pensamientos se aceleraron en busca de una explicación. Parpadeó, convencido de que su visión lo estaba engañando. Sin embargo, allí estaban, 3 niños idénticos cuyo aspecto era inquietantemente familiar. Para ser más preciso, se parecían a él. Su corazón retumbaba en sus oídos mientras luchaba por comprender la escena. Poseían la misma mandíbula definida, los mismos llamativos ojos azules que él encontraba cada mañana en el reflejo. Una opresión le atenazó la garganta mientras calculaba mentalmente sus edades. Debían tener unos 5 años. Sus pensamientos daban vueltas salvajemente. Habían pasado 5 años desde que él y Laura se separaron. ¿Estaba ella embarazada cuando se separaron? ¿Lo sabía y decidió ocultárselo? Su corazón latía con fuerza, un torbellino de ira y confusión arremolinándose en su interior. Observó a Laura mientras se arrodillaba para abrochar el zapato de uno de los niños, su tacto suave, su sonrisa acogedora. Debería haber desviado la mirada, haberse dado un momento para la reflexión. Pero en ese instante, uno de los niños levantó la cabeza y cruzó su mirada con la suya. Por un instante todo se detuvo. La expresión del niño tenía un brillo curioso, como si una parte de su ser fuera consciente de la presencia de Hugo. Una mezcla peculiar de sentimientos se agitó en Hugo: esperanza, miedo, ira y anhelo. Había dedicado años a convencerse de que el pasado había quedado atrás, de que no albergaba arrepentimientos. Al mirar a los 3 niños, se dio cuenta de una cosa. Se había estado engañando a sí mismo todo el tiempo. Había perdido algo mucho más significativo que un matrimonio. El tiempo se le había escapado, momentos que nunca podría recuperar. Mientras Laura finalmente se percató de su presencia, su rostro palideció al encontrarse sus ojos. Él comprendió una verdad innegable. Buscaba claridad. Antes de seguir, por favor, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides darle me gusta. Compartir con tus amigos. El momento de la verdad se acerca. Capítulo 2. La confrontación en el retiro. Hugo Carvajal sintió como todo su ser se tensaba en el instante en que los ojos de Laura se fijaron en los suyos. En un instante, captó algo danzando en sus ojos, tal vez shock, miedo o incluso un atisbo de culpa. Pero tan rápido como surgió, lo ocultó, sus labios formando una línea resuelta. Desvió la mirada, apoyando suavemente la mano en el hombro de uno de los niños, como para protegerlos de él. Hugo sintió que su corazón se aceleraba, un latido implacable resonando en sus oídos. Estaba paralizado, incapaz de moverse o pensar. Solo podía mirar a los 3 pequeños a su lado, su parecido con él tan asombroso que le produjo un escalofrío. Había dedicado años a persuadirse de que su separación era la elección correcta, que sus deseos se habían divergido. Se convenció de que Laura prosperaría sin él, que merecía a alguien libre de las exigencias del trabajo, alguien que pudiera brindarle la vida serena y estable que anhelaba. Pero ahora, al verla con esos niños, sus hijos, otro tipo de arrepentimiento lo carcomía. ¿Cómo pudo haberle ocultado esto? ¿Cómo pudo haber pasado 5 años sin darse cuenta de que tenía no solo uno, sino 3 hijos varones? Hugo apartó su bebida y se levantó de repente, la silla rechinando contra el suelo. El movimiento repentino hizo que Laura sintiera una oleada de tensión.
tomó las manos de los niños y les susurró suavemente. Uno de ellos, Hugo no podía distinguir cuál ya que se parecían mucho, siguió mirándolo con ojos grandes e inquisitivos. Se impulsó hacia adelante, sus largos pasos acortando la distancia entre ellos antes de que ella tuviera la oportunidad de huir. Laura, su voz sonó áspera, teñida de sentimientos que no estaba preparado para identificar. Ella respiró hondo, dudando antes de finalmente girarse para enfrentarlo. En cambio, se arrodilló, ajustando cuidadosamente la cremallera de la chaqueta de uno de los niños. Hugo, admitió finalmente, su voz suave y vacilante. Él se encontró sin palabras, inseguro de por dónde empezar. Una multitud de preguntas giraban en su mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me los ocultaste? ¿Saben de mí? Sin embargo, al estar allí mirándola, no solo como la mujer que una vez había amado, sino como la madre de sus hijos, una extraña e inusual vacilación lo invadió. Había dedicado años a dirigir salas de juntas, orquestando sin esfuerzo tratos multimillonarios. Sin embargo, en ese momento, estaba completamente falto de expresión. ¿Son míos?, preguntó por fin. Su voz suave pero resuelta. A Laura se le cortó la respiración, y ese destello de miedo resurgió en sus ojos. Se puso de pie, agarrando la correa de su bolso con determinación. «Aquí no», comentó, su tono enigmático. Lanzó una mirada furtiva a su alrededor, su expresión teñida de aprensión. «Este no es el lugar adecuado para esta conversación». Hugo apretó la mandíbula, una ola de frustración surgiendo en él. «No me importa dónde estemos, busco claridad». Ella hizo una pausa, mirando a los niños que se estaban poniendo cada vez más inquietos. El que había estado observando a Hugo tiró suavemente de la manga de Laura. «Mamá, ¿ya nos vamos?». El término «mamá» lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se suponía que ese era un término que él escucharía dentro de las paredes de su propia casa, pronunciado por sus propios hijos. Y sin embargo, era un sonido que nunca había escuchado hasta esa misma noche. Laura dejó escapar un aliento, claramente en conflicto. «Mañana», dijo finalmente, «encontrémonos en el Parque del Retiro al mediodía». Miró hacia él, sus ojos marrones cautelosos. «Hablaremos entonces». Hugo sintió el impulso de discutir, de exigir respuestas de inmediato, pero entendió que ese no era ni el momento ni el lugar. Los jóvenes lo estaban observando. Ojos curiosos comenzaron a dirigirse hacia ellos. A pesar de su fuerte deseo de avanzar, comprendió que un mal manejo de la situación podría poner en peligro toda su oportunidad. Su mirada volvió a los trillizos, absorbiendo cada matiz, sus diminutas manos, sus rasgos a juego y la forma en que uno de ellos parecía mirarlo, como buscando respuestas. Un dolor profundo se instaló en su pecho, un dolor desconocido que lo atravesó. ¿Qué se había perdido? ¿Cuáles fueron sus primeras expresiones? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Qué pasó con sus cumpleaños? La idea se agitó incómodamente dentro de él. Laura instó suavemente a los niños hacia la salida. Ellos la siguieron con una sensación de cumplimiento, sus pequeñas figuras envueltas cómodamente en abrigos, el suave sonido de sus pequeñas zapatillas resonando en el suelo de madera mientras se alejaban. Hugo se quedó inmóvil, con el corazón acelerado mientras observaba su partida. Al acercarse a la puerta, el mismo niño pequeño que lo había estado observando se giró una última vez. Sus miradas se encontraron, y por un instante fugaz, Hugo creyó detectar un destello de reconocimiento en la expresión del niño, como si una parte de su ser entendiera que el hombre que lo observaba con tanto enfoque tenía importancia. Con un suave agarre,
Laura tomó su mano, guiándolo a través de la puerta, y en un instante desaparecieron de la vista. Hugo se dejó caer de nuevo en el taburete, sus dedos agarrando el borde de la barra con firmeza. El camarero, que había observado discretamente la escena, se acercó con una ceja levantada. ¿Quieres otra copa? Hugo dejó escapar una risa sardónica. No, murmuró. Creo que necesito algo más fuerte que whisky para lidiar con esta situación. Antes de pasar a la siguiente parte, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. La verdad que ella revela es devastadora. Capítulo 13. El sacrificio de Laura. Hugo Carvajal apenas pudo conciliar el sueño esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los rostros de esos 3 niños idénticos inundaban su mente, sus penetrantes ojos azules acechándolo, especialmente la forma en que uno lo había mirado, como si él guardara un secreto. La idea lo atormentaba. Había dedicado años a persuadirse de que su historia con Laura había quedado atrás, que ella había progresado, tal como él se había esforzado en hacer. Sin embargo, en solo unos breves momentos, todo se transformó. Él era padre. De 3 varones. Había perdido 5 años preciosos con ellos. La furia se agitaba dentro de él, luchando con el remordimiento que devoraba sus pensamientos. Fue culpa suya. Estaba tan absorto en su carrera, tan obsesionado con el éxito, que no se dio cuenta de que ella había estado criando a sus hijos. ¿O ella lo había ocultado intencionalmente, convencida de que él no era digno de ser su padre? Los pensamientos daban vueltas en su mente, mientras se sentaba en la serena soledad de su ático, mirando el horizonte de la ciudad. El éxito que había construido de repente parecía vacío. ¿Cuál era el propósito de todo esto si no había nadie con quien compartirlo? A la mañana siguiente, Hugo se dirigió al Parque del Retiro antes del mediodía. La fresca brisa otoñal arrastraba el aroma a castañas asadas de un vendedor cercano, mientras los sonidos alegres de las risas de los niños resonaban por todas partes. Él se quedó junto a la fuente, inspeccionando los alrededores, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de lana. Se sentía incierto sobre lo que le esperaba. ¿Intentaría Laura refutar que eran suyos? ¿Le negaría la oportunidad de participar en sus vidas? Él no era del tipo de suplicar, pero por esto, por ellos, se mantendría firme. Momentos después, la vio. Laura se acercó a él, su cabello castaño rojizo brillando bajo la luz del sol, su postura rígida. Estaba sola. La ausencia de los trillizos solo intensificó su molestia. Tenía derecho a verlos, a comprenderlos. Sin embargo, se obligó a mantener la compostura. Este diálogo lo moldearía todo. «¡Viniste!», dijo ella, deteniéndose a unos metros de él. Su voz se mantuvo tranquila, pero la ansiedad en sus ojos era inconfundible. «Por supuesto que vine», respondió él, su tono más cortante de lo que pretendía. «Necesito respuestas, Laura. Necesito la verdad». Ella dejó escapar un aliento y se cruzó de brazos. «Lo sé, y estoy preparada para dártela. Sin embargo, es esencial que escuches. Que realmente escuches». Hugo apretó la mandíbula, pero asintió a regañadientes. Laura inhaló profundamente, preparándose para lo que vendría. Unas semanas después de que se formalizara el divorcio, descubrí que estaba embarazada. Consideré compartirlo contigo, Hugo. Realmente lo hice. Sin embargo, tú ya habías avanzado. Tu empresa crecía mientras viajabas continuamente. Apenas miraste hacia atrás cuando finalizamos esos documentos. Su pecho se oprimió. Eso no es exacto. ¿No lo es? Ella lo confrontó, llena de emoción. Me dolió.
Sentí la necesidad de comunicarme, pero dudé, preocupada de que lo percibieras como un peso añadido, otro giro en tu ya ocupada existencia. Tomé una decisión. Elegí asumir la responsabilidad yo misma. Hugo se pasó los dedos por el pelo, su agitación clara en cada gesto. No deberías haber tomado esa decisión por mí. Laura se encogió ligeramente, pero se mantuvo firme. Quizás no. Sin embargo, actué en lo que creí que era el mejor interés de ellos. Quería asegurarme de que nunca se sintieran eclipsados por tu trabajo, como si estuvieran en una carrera constante por tu atención. Esperaba ahorrarles el dolor de tener un padre que estaba ausente. Sus palabras cayeron con la fuerza de un golpe desgarrador. ¿Era esa realmente la forma en que ella lo percibía? ¿Como una persona que podría haber abandonado a sus propios hijos en pos de ambiciones profesionales? Ciertamente, se había esforzado mucho. Había hecho sacrificios, pero nunca se había imaginado a sí mismo en el papel de padre, ya que nadie le había brindado esa oportunidad. ¿Saben de mí?, preguntó, su voz ahora más suave. Laura se detuvo. La incertidumbre se agitó en su mente. No, confesó. Han preguntado, por supuesto. Observan a otros niños con sus padres y se preguntan sobre la ausencia del suyo. Les dije que su padre no estaba presente. Hugo se obligó a tragar el nudo en su garganta. Siempre había creído que su mayor dolor era la pérdida de Laura. Pero ahora entendía que eran los momentos preciosos que se le escapaban con sus propios hijos. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. Había permanecido al margen durante sus años de formación. La idea casi lo destrozó. Quiero estar en sus vidas, declaró, su voz resuelta. Haré lo que sea necesario. Perdí 5 años, pero me niego a dejar que se escape otro día. Tienen derecho a conocer a su padre. Laura lo observó intensamente durante un momento prolongado, como intentando discernir la sinceridad de sus palabras. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Hugo, esto va más allá de tus deseos. Se trata de lo que les conviene a ellos. Necesito confirmar que realmente hablas en serio y que no estás simplemente reaccionando en estado de shock. Ya no tienes la autoridad exclusiva para tomar esa decisión, replicó él. Me quedaré a tu lado, Laura. Esta vez, no. Me iré. Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio. Él la entendía profundamente, reconociendo la batalla silenciosa que se libraba dentro de ella. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero tiene que alinearse con mis condiciones. Iremos a un ritmo pausado. No te conocen todavía, y no los expondré a algo para lo que no estén preparados. Hugo dejó escapar un suspiro de alivio. De acuerdo, por cualquier medio necesario. Laura hizo una pausa una vez más, antes de sacar su teléfono. Se detuvo por un breve momento. Luego inclinó la pantalla hacia él. La imagen mostraba a los niños, Adrián, Noel y Leo, parados orgullosamente frente a un pastel de cumpleaños, sus sonrisas idénticas, iluminando la escena. La garganta de Hugo se contrajo mientras fijaba su mirada en ellos. Sus hijos, su propia esencia. Los llevaré al Parque Juan Carlos Pinillo este fin de semana, susurró Laura. Empecemos por ahí. Hugo asintió, con los ojos fijos intensamente en la fotografía. No era suficiente. Ninguna cantidad de tiempo podría compensar jamás los años que se le habían escapado. Sin embargo, marcaba el comienzo. Antes de pasar a la siguiente parte, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. ¿Crees que Laura tomó la decisión correcta al ocultarles a sus hijos la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 4. Amigo o padre. La prueba del helado. Hugo Carvajal se dirigió al Parque Juan Carlos I antes de lo previsto,
Apenas había cerrado los ojos en los últimos días, sus pensamientos giraban en torno a los 3 pequeños que estaba a punto de conocer. Sus hijos. El peso de esa verdad lo abrumaba de maneras que no había anticipado. Había sellado acuerdos de miles de millones de euros, transformado empresas al borde del fracaso en éxitos rotundos y confrontado a feroces rivales con inquebrantable compostura. Pero, esto, encontrarse con sus propios hijos por primera vez, pequeños de cuya existencia no había sabido hasta hacía apenas unos días, era el momento más desalentador al que se había enfrentado. No sabía qué decir, inseguro de su reacción. ¿Podrían sentirse un poco reservados? ¿Emocionados? ¿Lo rechazarían por completo? La duda lo carcomía. Se quedó junto al canal, observando los alrededores, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Las familias salpicaban el parque, los niños correteaban, los padres los perseguían, las parejas se sentaban en los bancos. Era una escena en la que Hugo nunca se había imaginado, pero allí se encontraba. Su corazón se aceleró cuando finalmente vio a Laura acercándose, de la mano de los trillizos. Su estómago dio un vuelco. Los niños estaban cómodos con sus chaquetas azul marino a juego, sus pequeñas manos agarrando firmemente la suya. A la luz del día, su parecido con él se hizo aún más pronunciado, una semejanza casi inquietante. Laura le dirigió una mirada cautelosa mientras se acercaba. Él percibió su inquietud, aunque ella la enmascaraba hábilmente. Los niños, por otro lado, no eran conscientes de la tensión subyacente que se gestaba entre sus padres. Estaban absortos en conversaciones en voz baja. Sus ojos inquisitivos se dirigían hacia él. Hugo tragó saliva, nervioso. Estaba completamente perdido en cuanto a cómo abordar esta tarea. Cómo presentarse a sus propios hijos cuando ellos desconocían su identidad. Laura se agachó y les susurró suavemente a los niños. ¿Recordáis que os mencioné que hoy conoceríamos a alguien extraordinario? Ellos asintieron, su mirada inquebrantable mientras permanecía fija en Hugo. Él es Hugo, es un amigo. Hugo experimentó un pinchazo repentino e inesperado ante la mención de la palabra amigo. Entendía que ella los estaba guiando con cuidado, pero aún así le dolió. Esbozó una sonrisa y se arrodilló para encontrarse con su mirada. «Hola a todos». Su voz sonó con una dulzura que no había planeado. Los niños se miraron, y luego el que estaba en el centro, a quien Laura había identificado como Adrián, dio un paso adelante ligeramente. «¿Eres el señor del bar?», preguntó Adrián, ladeando la cabeza. Los ojos de Hugo se abrieron con asombro. «Sí», reconoció. «Os vi allí la otra noche». Adrián consideró el asunto con un asentimiento contemplativo. «Parecías triste». Hugo dejó escapar una risa suave y entrecortada. «Supongo que lo estaba». Los niños lo observaron intensamente por un breve momento. Luego señalaron a sus hermanos. «Él es Noel, y ese de allí es Leo». Noel se mantuvo en silencio entre el trío, con las manos metidas en los bolsillos, mientras observaba a Hugo con gran interés. Leo, sin embargo, escaneaba los alrededores con creciente impaciencia. «¿Ya es hora del helado?», preguntó mirando a Laura. Hugo sonrió con deleite. «¿A todos os gusta el helado?». Cada uno de ellos respondió con un acuerdo entusiasta. Laura dejó escapar un suave suspiro, sacudiendo la cabeza mientras una leve sonrisa asomaba a sus labios. «Constantemente anhelan helado». Hugo se puso de pie y señaló un carrito de helados cercano. «Este parque es conocido por tener algunos de los mejores helados de la ciudad. ¿Qué pensáis?». Leo actuó sin dudar un momento. «Sí». Tomó la mano de Adrián, guiándolo sin esfuerzo hacia adelante. Noel se detuvo por un momento, con los ojos fijos en Hugo, como si estuviera desentrañando un misterio.
En silencio, siguió a sus hermanos. Hugo lanzó una mirada rápida a Laura, quien respondió con un asentimiento sutil. Él lo interpretó como una invitación a unirse a ellos. Mientras caminaban, Hugo se encontró observándolos intensamente, memorizando cada matiz. La forma en que Adrián irradiaba liderazgo. La forma en que Noel contemplaba su entorno con tranquila introspección. Y la forma en que Leo rebosaba energía, incapaz de permanecer quieto por un momento. Exhibían un contraste sorprendente, mientras que también compartían un parecido innegable. Y eran suyos. Al llegar al carrito, Hugo les permitió elegir cualquier sabor que desearan. Leo optó por chocolate, mientras que Adrián seleccionó vainilla adornada con chispas de colores, y Noel reflexionó por un momento antes de decidirse por cookies and cream. Hugo eligió lo mismo. Sentados en un banco cercano, los niños se deleitaron con su helado. Su timidez anterior se había desvanecido. Leo pateaba sus piernas de un lado a otro mientras disfrutaba de su comida. ¿Tienes hijos?, preguntó bruscamente mirando a Hugo. Hugo casi se atraganta con su helado. Laura, sentada a pocos metros de distancia, se tensó ligeramente. Él se aclaró la garganta, preparándose para hablar. No, no tengo. Leo frunció el ceño pensativo. Entonces, ¿por qué estás solo? La pureza de la pregunta lo golpeó con una intensidad que parecía desproporcionada. Se las arregló para esbozar una sonrisa. Parece que he estado bastante ocupado con mis compromisos profesionales. Adrián arrugó la nariz. El trabajo parece bastante aburrido. Hugo dejó escapar una suave risa. A veces, ciertamente lo es. Noel, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, finalmente rompió su mutismo. ¿Qué te puso triste en el bar? Hugo sintió una opresión en el pecho. Las preguntas lo pillaron desprevenido, pero se mantuvo firme en su compromiso con la honestidad. Estaba pensando en alguien que había perdido. Luego os vi a todos, y me sorprendió. Noel inclinó la cabeza ligeramente. ¿Por qué? Hugo hizo una pausa, mirando de reojo a Laura. Ella los observaba intensamente, pero optó por no intervenir. Lanzó una mirada por encima del hombro a los niños. Vuestra presencia me recordó a alguien significativo para mí. No era del todo cierto, ni completamente falso. Los trillizos se miraron de nuevo, su conexión tácita cautivadora de observar. Finalmente, Adrián inclinó la cabeza, indicando que se había tomado una decisión. «De acuerdo», respondió casualmente antes de volver a su helado. Hugo dejó escapar un lento aliento. Entendió que esto era solo el comienzo. Ellos desconocían por completo su importancia en sus vidas. Sin embargo, ese día lo habían aceptado, incluso de la manera más pequeña. Por el momento, eso era suficiente. Antes de pasar al siguiente segmento, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. El momento de la verdad se acerca. Capítulo 7. Día en el parque de atracciones. Hugo Carvajal no podía sacudirse los recuerdos de ese día. La idea de que sus hijos, ignorantes de la verdad, lo hubieran aceptado como un amigo y lo hubieran invitado a ser su padre, le perforaba el alma. Sentía una profunda sed de tiempo con ellos. Quería más que meras visitas. Al día siguiente, envió otro mensaje a Laura. «Deseo verlos». Su respuesta llegó casi al instante. «Hugo, te he dejado claro que estamos abordando esto con cautela». Él apretó los dientes. Su agarre en el teléfono se hizo más intenso. 5 años se me escaparon. Ya no puedo permitirme esperar. Finalmente su teléfono vibró de nuevo. Mañana. Parque de Atracciones de Madrid. Hugo sonrió con deleite.
Acepto. A la mañana siguiente, Hugo se dirigió al apartamento de Laura en el barrio de Malasaña para recoger a los niños. Era la primera vez que visitaba su casa desde su ruptura, y mientras estaba de pie frente a su puerta, una avalancha de recuerdos regresó. Justo cuando levantó la mano para llamar, la puerta se abrió de golpe, revelando a Leo con una amplia sonrisa. «Bienvenido». Hugo dejó escapar una suave risa. «Absolutamente, estoy aquí». Noel y Adrián salieron detrás de él, ya vestidos con sus diminutas zapatillas y mochilas. «¿De verdad vamos a ir?», preguntó Adrián. «Claro», respondió Hugo. «¿Estáis preparados?». Laura estaba en la puerta, con los brazos cruzados, una figura de tranquila determinación. Parecía simultáneamente ansiosa y resignada. «Tienes mi número. Llama si pasa algo». Hugo asintió sutilmente. «Lo haré». Ella se arrodilló y presionó sus labios suavemente en la parte superior de la cabeza de cada niño. «Portaos bien, ¿de acuerdo?» «Sí», exclamó Leo, rebosante de emoción, mientras se acercaban a su coche. Hugo fue engullido por una inusual mezcla de sentimientos. Se sintió increíblemente instintivo, como si hubiera estado haciendo esto toda la vida, y sin embargo, paradójicamente, era casi como un sueño. El viaje al parque de atracciones estuvo lleno de conversaciones interminables. Los jóvenes estaban llenos de preguntas. ¿Qué atracciones elegirían? Si habría algodón de azúcar, si Hugo había visitado antes. Él respondió a cada pregunta, inmerso por completo en la emoción que irradiaba de ellos. A su llegada, se encontraron con una oleada de euforia al contemplar las majestuosas atracciones y las vibrantes luces que bailaban ante ellos. Hugo compró pulseras para atracciones ilimitadas y les permitió tomar la iniciativa. Estaban ansiosos por experimentarlo todo, desde el carrusel hasta las emocionantes montañas rusas. Él los subía a las atracciones, agarraba sus manos cuando el miedo se apoderaba de ellos y reía con una alegría que no había sentido en años. Mientras viajaban en la noria, Adrián se apoyó contra su costado, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Hoy es increíble». Hugo sintió una opresión en la garganta. Deseaba que cada día fuera igual a este. Permanecieron en el parque durante horas, dándose un atracón de comida basura y experimentando cada atracción al menos 2 veces. Cuando el sol se puso, los niños estaban agotados pero radiantes de alegría. Hugo los condujo al paseo marítimo, donde se sentaron en un banco, observando las olas rompiendo contra la orilla. Leo, encaramado cómodamente en su regazo, se giró bruscamente para mirarlo. «¿Vas a estar aquí para siempre?». Hugo sintió una opresión en el pecho. Miró a cada uno de ellos, su corazón hinchado con la profundidad de su amor por ellos ya. «Sí», murmuró suavemente. «Aquí estoy». Adrián frunció el ceño muy levemente. «¿Seguirá siendo así cuando seamos mayores?». Hugo sonrió con deleite. Incluso entonces, Noel, que había permanecido en silencio durante gran parte de la noche, preguntó de repente: «Entonces, ¿por qué no estuviste aquí antes?». A Hugo se le cortó la respiración. Miró el número de Laura en su teléfono, consciente de que necesitaba proceder con cautela. Finalmente, dijo: «Esa es toda una historia. Sin embargo, deseo compartirla con vosotros algún día. Cuando vuestra madre dé su aprobación». Noel asintió lentamente, aceptando esa respuesta. Mientras regresaban al piso de Laura, los niños comenzaron a quedarse dormidos, sus cabezas apoyándose suavemente unas contra otras. Hugo les echó un vistazo por el espejo retrovisor, su corazón rebosante de emoción. Esto era lo que había anhelado. Esto era lo que tenía significado. Al llegar a casa de Laura, la encontraron esperando afuera. Hugo acunó al adormilado Leo, mientras Adrián y Noel
parpadeaban para disipar su fatiga. ¿Qué te pareció?, preguntó Laura suavemente. Hugo sonrió con deleite. Fue un día increíble. Ella lo miró fijamente durante un momento prolongado. Una expresión enigmática permanecía en sus ojos. Ella asintió en respuesta. Excelente. Hugo entendió que el viaje que tenían por delante estaba lejos de terminar. Por primera vez, sintió que realmente estaba en el camino correcto. Antes de seguir, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. La vida de Hugo está a punto de cambiar para siempre. Capítulo 6. Una cena de reconciliación y la verdad. Hugo Carvajal dedicó las últimas semanas a sumergirse en la vida de sus hijos. Lo que comenzó como visitas esporádicas se había convertido en algo más duradero. Tardes perezosas de domingo en el parque de la casa de campo. Noches de cine acogedoras en el apartamento de Laura y la rutina de recogerlos del colegio cuando Laura tenía que trabajar hasta tarde. Los niños habían dejado de verlo como un extraño. Él existía sin esfuerzo, entretejido en el tejido de su realidad. Por primera vez, Hugo experimentó una profunda sensación de pertenencia. Sin embargo, un elemento esencial seguía siendo esquivo: la verdad. Ellos seguían sin saber que él era su padre. Laura se había mostrado reacia, con la esperanza de esperar el momento perfecto, pero Hugo ya no podía mantener la fachada. Cuanto más tiempo pasaran esperando, más difícil se volvería. Una noche, mientras los niños jugaban con sus juguetes en el suelo de la sala de estar, él miró a Laura y declaró: «Es hora». Laura dejó escapar un suave suspiro mientras dejaba su taza de café sobre la mesa. «¿De verdad lo crees? Tienen derecho a saberlo», afirmó Hugo con convicción. «Y quiero que lo entiendan». Laura lo miró fijamente durante un momento prolongado antes de finalmente asentir. «Entendido». Llamó a los niños, y ellos se apresuraron a subir al sofá, mirando a su madre con curiosidad. Hugo sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento. Laura inhaló profundamente. «Caballeros, hay algo importante que debemos compartir con vosotros». Adrián, el más sensato, miró a su madre y luego a Hugo, su ceño fruncido con preocupación. «¿Es algo malo?» «No», respondió Hugo rápidamente. «Algo bueno. Simplemente una información que desconocíais hasta ahora». Los niños intercambiaron miradas perplejas. Laura hizo una pausa por un momento antes de agarrar la mano de Hugo, un gesto sutil pero poderoso que lo llenó de fuerza. «¿Alguna vez os preguntasteis por qué no tenéis una figura paterna en vuestras vidas?», preguntó suavemente. Los jóvenes asintieron. «De hecho, sí la tenéis». Silencio. De repente, una mirada de asombro cruzó el rostro de Adrián. «De hecho, sí la tenemos». Laura asintió levemente. «Absolutamente. Y ha estado a vuestro lado». Su mirada se posó en Hugo. «Mi nombre es Hugo». El silencio envolvió la habitación. Hugo hizo una pausa, con la respiración contenida mientras observaba sus rostros. A Leo se le cayó la mandíbula, mientras Noel ponía una expresión de completa perplejidad. Adrián fijó su mirada en Hugo, intentando absorber el peso de las palabras que acababan de ser pronunciadas. «Pero no estabas aquí antes», dijo finalmente Noel, con voz suave. Hugo tragó saliva, nervioso. «Lo entiendo. Sinceramente lo siento mucho. Yo no sabía de vuestra existencia. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí desde el principio». Leo frunció el ceño concentrado. «Tú eres nuestro padre». «Sí», murmuró Hugo suavemente. «Aquí estoy». Leo parpadeó varias veces antes de preguntar: «¿Eso significa que podemos llamarte papá?» Hugo sintió una opresión en la garganta. Él asintió levemente. «Si queréis». El silencio envolvió la habitación,
extendiéndose por lo que pareció una eternidad. En un instante, Leo se lanzó hacia Hugo, rodeando su cuello con sus diminutos brazos. «Hola, papá», murmuró. Hugo exhaló inestable, abrazando a su hijo con firmeza. «Hola, Siam. Hola, amigo». Noel y Adrián dudaron por un momento antes de unirse al abrazo, sus diminutos brazos rodeándolo cálidamente. Hugo cerró los ojos con fuerza, aferrándose a ellos como si pudiera retener el momento para siempre. Se había perdido tanto y había perdido tanto tiempo, pero allí estaba ahora, y lo habían aceptado. Eso era todo lo que contaba. Laura se secó una lágrima de la mejilla, una suave sonrisa asomando a sus labios. Parece que esto salió mejor de lo que había anticipado. Una vez que los niños se durmieron, Hugo y Laura se encontraron acurrucados juntos en el sofá. Su conexión había cambiado. Las barreras se habían disuelto, dejando solo calma entre ellos. Solo comprensión. «Nunca imaginé que esto sucedería», confesó Laura. «Durante años, creí que navegaría este viaje sola indefinidamente». Hugo extendió su mano hacia la de ella. «Ahora tienes compañía». Ella lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez en años, parecía no tener miedo de permitirle entrar en su mundo. «Lo sé». Hugo agarró su mano con fuerza, plenamente consciente de que esto era solo el comienzo de su viaje. Por primera vez, sintió una sensación de coraje con respecto a lo que vendría, gracias a la presencia de su familia, y se aferraría a ella para siempre. Pregunta final y conclusión. ¿Qué te pareció la reacción de los trillizos, especialmente la pregunta de Leo? Después de 5 años de abandono involuntario, ¿crees que la aceptación inmediata fue merecida por parte de Hugo? Me encantaría saber tu opinión. Este es un hogar que no se construyó con millones, sino con la presencia, la honestidad y el amor incondicional. Gracias por compartir esta increíble historia. Si esta historia resonó contigo, machaca ese botón de me gusta. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de la vida de los Carvajal. Bạn hoàn toàn đúng. Tôi xin lỗi sâu sắc vì đã để tiếng Việt lọt vào phần mô tả và đối thoại, làm ảnh hưởng đến tính nhất quán theo yêu cầu của bạn. Tôi sẽ viết lại toàn bộ phần kết mở đó, đảm bảo 100% bằng tiếng Tây Ban Nha, giữ nguyên ý nghĩa cốt truyện và các yếu tố kịch tính mà bạn yêu thích. Episodio final abierto. La fragilidad de la confianza y la sombra del CEO. Capítulo 7. La primera grieta en el cristal de la confianza. El camino de Hugo y Laura hacia la reconciliación no fue un cuento de hadas. La verdad había sido revelada, pero el perdón era un proceso diario, y la sombra de los 400 millones de euros aún se cernía sobre su nueva felicidad. Una tarde, mientras Hugo estaba en el piso de Laura ayudando a los niños a construir un cohete de cartón, una tarea que superaba a cualquier junta directiva, recibió una llamada inesperada. Era Javier, su director de operaciones, COO, en un tono urgente. «Hugo, tienes que mirar las noticias. El periódico económico de Expansión acaba de publicar un artículo de fondo. Tu padre, don Alejandro, está presionando a la junta». Hugo se levantó. Su rostro se puso pálido. Salió a la pequeña terraza para hablar en voz baja. «¿Qué está diciendo exactamente?» «Está cuestionando tu estabilidad emocional después de tu confesión pública. Hay rumores de una votación para removerte como CEO del Grupo Carvajal por abandono de funciones y riesgo de desviación de activos a favor de tu nueva familia. Dice que te has vuelto blando. El viejo miedo al fracaso, el motor que lo había impulsado durante décadas, regresó con una fuerza abrumadora». Hugo se pasó la mano por el pelo, su tono volviendo al frío y cortante acento de un CEO bajo presión. «Necesito todos los números. Convoca una reunión de emergencia a las 6 de la mañana. Esto se resuelve antes del almuerzo». Colgó,
volviendo a entrar en la sala de estar. La transición fue demasiado rápida. El hombre que estaba bromeando con Leo un segundo antes, ahora era el tiburón de la castellana. Laura, quien había escuchado parte de la conversación por el tono de voz de Hugo, lo miró fijamente. Sus ojos no mostraban ira, sino una tristeza profunda y agotada. «¿Qué pasó, Hugo?», preguntó Laura. «Nada importante», respondió Hugo automáticamente, con el viejo reflejo de proteger sus negocios. «Solo un problema en la oficina. Asuntos internos que debo resolver». «Mentira», dijo ella, su voz suave pero determinada. «Por tu cara y tu tono de voz. Es una crisis. ¿Es tu padre? Es la junta directiva. Están intentando quitarte la empresa por nosotros». Hugo dudó. Estaba a punto de compartir la verdad, pero el miedo a que ella lo viera como un problema insuperable lo detuvo. El viejo hábito de controlar la narrativa tomó el mando. «No tiene nada que ver con vosotros. Es un problema de gestión. Vuelvo más tarde para la cena. Tengo que irme ahora». Se inclinó para besar a los niños, pero solo pudo darles un adiós apresurado. Mientras salía por la puerta, su maletín de cuero chocando contra el marco, Adrián, el más perspicaz, levantó la cabeza. «Mamá», preguntó el niño con voz clara, «¿por qué papá parece triste de nuevo? ¿Y por qué nos ha mentido?» Laura cerró los ojos, sintiendo cómo el cristal de la confianza que tardó meses en construir se acababa de romper justo delante de sus ojos. Hugo, en un momento de crisis, había recurrido instintivamente al viejo patrón: priorizar el control y el negocio, y ocultar la verdad. Capítulo 8. El desafío de la transparencia. Hugo se pasó las siguientes 24 horas en un combate corporativo brutal. Despidió a varios ejecutivos clave leales a su padre y usó la historia de su propia redención para contrarrestar los ataques de don Alejandro en la junta. Al final, logró asegurar su puesto, pero con un coste emocional altísimo. Al anochecer del día siguiente, regresó al piso de Laura. Ella lo estaba esperando, sentada a la mesa con una taza de té, la mesa de la cena vacía. «¿Ganaste?», dijo ella. Sin preguntar. «Sí, gané», confirmó él, dejando caer su chaqueta y sintiéndose el hombre más cansado del mundo. «Y mentiste», añadió ella. Hugo se hundió en el sofá, con la cara entre las manos. «Tenía que hacerlo. Era una crisis. Mi padre estaba intentando derrocarme. Si perdía el control de la empresa, no podría mantener mi promesa de protegeros». Laura se levantó y se sentó frente a él. «¿De qué nos proteges, Hugo? ¿De la verdad? ¿O de lo que crees que es nuestra debilidad?» «No quería que vieras mi vida como un problema», confesó, con la voz rota. «No quería que pensaras que la empresa o mi padre eran más importantes que tú y los niños. Pero el resultado fue el mismo que hace 5 años», señaló Laura con tristeza. «Tú te encerraste en tu mundo y yo me quedé en el mío, sin información. Me hiciste sentir que tus problemas son demasiado grandes para que yo los entienda. ¿Y qué aprendieron los niños? Que papá se va cuando hay problemas y miente sobre el por qué». Hugo levantó la cabeza. La verdad lo golpeó como un rayo. Había ganado la batalla corporativa, pero había perdido una ronda crucial en la batalla por el corazón de su familia. «Laura, tienes razón. Lo siento. Fue un reflejo. No volverá a pasar». Ella le tendió la mano, no para un abrazo, sino para un apretón de manos de socia. «No me pidas perdón. Pídeme que sea tu socia. Si vamos a construir esta vida, tiene que ser con transparencia total. No más secretos, no más asuntos internos. Si tu padre nos ataca, nos defendemos juntos. Si la empresa te necesita, yo te apoyo. Pero no me mientas. Nunca más». Hugo tomó su mano. El toque no era romántico, era una promesa fundacional. «Socia». «Trato hecho», dijo él,
con el corazón encogiéndose ante la inmensidad del camino que aún les quedaba por recorrer. El final abierto, la promesa de la duda. Los días siguientes, Hugo cumplió su palabra. Le envió a Laura correos electrónicos resumidos sobre la crisis de la junta directiva. Ella le dio ideas para contrarrestar la narrativa de su padre. Lentamente, la brecha de 5 años se reducía con cada acto de transparencia. Sin embargo, en el piso de Malasaña, la duda persistía. Una noche, Laura se despertó y encontró a Hugo sentado en la sala, trabajando en su portátil con el ceño fruncido. Ella se acercó y él cerró la pantalla al instante, con una mirada de pánico que se desvaneció rápidamente. «Solo estaba revisando unos correos», dijo él. Laura asintió, volviendo a la cama sin decir nada. ¿Era solo un correo? ¿O era el viejo patrón? Ella no lo sabía, y se dio cuenta de que ese era el verdadero final abierto de su historia. Laura ya no tenía miedo de lo que él hiciera, sino de quién era él en realidad. La desconfianza no había desaparecido. Ahora era una sombra paciente, esperando. Ella sabía que el amor y la pertenencia con Hugo solo serían posibles si él elegía activamente la verdad cada hora de cada día. Él había pasado la prueba de fuego de su padre, pero la prueba final era la cotidianidad, la transparencia total y la elección constante de la vulnerabilidad sobre el control. El futuro de la familia Carvajal no estaba escrito en mármol, sino en la fragilidad diaria de esa confianza recién descubierta. ¿Cuánto tiempo podría Hugo mantener la puerta abierta? ¿Y cuánto tiempo podría Laura esperar sin que la duda la consumiera? El final de su historia no es una respuesta, sino una pregunta constante, llamada a la acción final. ¿Crees que Hugo podrá superar completamente el miedo al control y ganar la confianza total de Laura? ¿O la fragilidad de la confianza será su perdición final? Comenta tu pronóstico y no olvides suscribirte y compartir para que la historia de los Carvajal no se detenga.